Ser policía es una de las profesiones más difíciles. En este video compartimos 5 historias de oficiales que hicieron el máximo sacrificio en servicio. Desde paradas de tráfico de rutina que se tornaron fatales hasta emboscadas en calles oscuras, estos relatos destacan los riesgos y la valentía asociados con las fuerzas del orden. Era el 19 de septiembre de 2004. Los agentes senior Travis W. Attaway, Jeremy Wilson y Javier Sandoval patrullaban el Río Grande como tantas veces antes. Pero ese día, el río estaba inusualmente crecido y difícil de navegar. Los 3 hombres eran experimentados. Sabían que el trabajo conllevaba riesgos, pero no que esa sería la última misión para 2 de ellos. Con 31 años, Travis Wayne Attaway era un agente serio. Además de trabajar en barcos, participaba en patrullas en bicicleta y a caballo. Jeremy Wilson, de 29 años, era un agente de tercera generación, inspirado por su padre y abuelo para seguir esta carrera. Ambos eran agentes dedicados con 7 años de experiencia. Conocían el río mejor que nadie, pero el agua puede ser traicionera, especialmente con cambios climáticos. Había llovido el día anterior, elevando el nivel del agua a 1 pie. La corriente alcanzaba unos 5,000 galones por segundo. Eran condiciones difíciles que requerían precaución, especialmente en el Río Grande, una de las asignaciones más peligrosas para la patrulla fronteriza. Ese domingo 19 de septiembre, 2 barcos fueron enviados río abajo desde Los Indos, Texas, porque un sensor se activó. Travis, Jeremy y Javier iban en uno de los 2 barcos, un modelo ligero Predator de 19 pies. Maniobraron el barco hacia una sud en el río crecido. Al acercarse, Travis y Jeremy se posicionaron al frente del barco. Con varas, buscaban zonas poco profundas u objetos sumergidos. Alrededor de las 2:40 p.m., la situación se complicó. El barco quedó atrapado en un remolino, y Jeremy perdió el equilibrio, cayendo al agua. Javier Sandoval reaccionó rápido y apagó el motor, pero los eventos que siguieron ocurrieron en un instante. Travis, decidido a salvar a Jeremy, se quitó su cinturón de servicio de 21 libras y lanzó una cuerda a Jeremy. De repente, el barco comenzó a llenarse de agua y volcó instantáneamente. Los 3 lucharon por mantenerse a flote mientras la tripulación del segundo barco notaba su lucha y se apresuraba a ayudar. La corriente era implacable y el segundo barco casi volcó también. Lograron rescatar a Sandoval, quien se aferró a los restos para mantenerse a flote antes de que la otra tripulación lo alcanzara, y luchó por quitarse las botas y el cinturón, deshaciéndose de peso que dificultaba su intento de mantenerse a flote. Pero no había rastro de Travis Attaway ni de Jeremy Wilson. Para empeorar la situación, ambos llevaban pantalones largos. Uno tenía botas vaqueras y el otro, botas tácticas con cordones difíciles de quitar. Parecía que todo estaba en su contra. Varias agencias locales, estatales y federales realizaron una búsqueda exhaustiva de 10 millas, incluso arrastrando partes del lecho del río. Fuerzas mexicanas también contribuyeron buscando en el lado sur del río. La búsqueda duró 2 días. Para cuando encontraron los cuerpos, todos sabían que no era una operación de rescate, sino de recuperación. El cuerpo de Travis fue encontrado el 21 de septiembre de 2004, alrededor de la 1:30 a.m. El de Jeremy emergió a las 3 a.m. el mismo día. Ambos cuerpos fueron hallados cerca del sitio del accidente, y los oficiales concluyeron que una represa sumergida por las aguas altas había creado un efecto de remolino que probablemente atrapó los cuerpos. La corriente arrastró el ligero Predator de 19 pies más de 4 millas río abajo antes de ser recuperado. Para cuando lo encontraron, el río había despojado todo excepto el motor y el volante. Los 2 agentes fueron considerados héroes por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Fueron honrados en agosto de 2022, cuando el sector del Valle del Río Grande de la patrulla fronteriza nombró barcos de patrulla en su honor póstumamente. La noche del lunes 17 de diciembre de 2018, los oficiales Conrad Gary y Eduardo Marmolejo respondieron a una llamada por disparos. La alerta fue activada por un sensor ShotSpotter, una tecnología utilizada en Chicago, Illinois, para detectar disparos. Esa noche se detectaron disparos en el extremo sur de la ciudad. Los 2 oficiales se apresuraron al lugar, sin saber que estaban corriendo hacia un cruel destino. Con 31 años, Conrad Gary era el tipo de oficial en quien todos podían confiar. Con solo 18 meses en la fuerza, Conrad tenía una habilidad innata para navegar tanto en crisis como en caos.
Eduardo Marmolejo, de 36 años, también era relativamente nuevo en el Departamento de Policía de Chicago, con 2 años y medio de experiencia. Eduardo había dedicado su vida al servicio público. Antes de unirse a la CPD, trabajó en un hospital. Ambos hombres ejemplificaban el compromiso y la valentía en su servicio a la comunidad. Ambos oficiales eran serenos y rápidos para responder esa noche. Llegaron al lugar poco antes de las 6 p.m. y estacionaron su patrulla cerca de las vías del tren, en la calle 103 y la avenida Cottage Grove. Según las grabaciones de las cámaras corporales, Conrad y Eduardo salieron de su patrulla y comenzaron a caminar hacia las vías. Estaban completamente enfocados en su tarea. Discutieron la posible dirección en la que el sospechoso podría haber huido. ¿Qué dirección tenía más sentido y por qué? Las grabaciones de sus cámaras captaron sus movimientos y palabras mientras se acercaban. Ya estaba oscuro afuera. Perseguir a una persona armada es siempre una de las cosas más peligrosas que un oficial de policía puede hacer. Los 2 oficiales estaban en peligro, pero no por el hombre armado. Mientras hablaban y trataban de decidir qué hacer, la situación se complicó aún más. Un tren ruidoso que se dirigía hacia el norte llegó y pasó. Conrad y Eduardo continuaron su persecución a lo largo de las vías, pero mientras lo hacían, no eran conscientes de su inminente tragedia. El ruido del tren que iba hacia el norte ahogó el sonido del tren que se acercaba desde el sur. Conrad y Eduardo estaban en las vías. La cámara corporal se apagó en un instante. El tren chilló y se detuvo, pero ya era demasiado tarde. Los oficiales Conrad Gary y Eduardo Marmolejo murieron, arrollados por el tren. La energía del tren se apagó. El conductor les dijo a los pasajeros que había una emergencia. Los trabajadores buscaron en las vías con linternas. Temprano el martes por la mañana, 2 ambulancias llevaron los cuerpos del lugar. Con todos los honores policiales, la procesión de 15 millas pasó por el 5º distrito de policía, donde estaban asignados los oficiales, antes de dirigirse a la oficina del forense, donde los oficiales saludaron en señal de respeto. Según una investigación, el tren que golpeó y mató a los 2 oficiales viajaba a una velocidad de aproximadamente 65 millas por hora. No hubo indicios de que los oficiales vieran venir el tren del sur, probablemente debido al escudo auditivo creado por el tren que iba hacia el norte. Tanto Conrad Gary como Eduardo Marmolejo eran jóvenes padres dedicados. Conrad era un esposo amoroso y padre de un bebé, mientras que Eduardo era un esposo dedicado y padre de 3 hijos. En medio de la abrumadora tristeza por su trágica pérdida, hubo un pequeño consuelo cuando el sospechoso fue arrestado y se recuperó un arma. Su sacrificio sigue siendo un recordatorio conmovedor de los peligros que enfrentan aquellos que sirven y protegen. El 2 de febrero de 2023 comenzó como un turno regular para el oficial Julian Becerra, del Departamento de Policía de Fountain, pero pronto se convertiría en una pesadilla mortal. Julian, un veterano de 35 años de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y experimentado oficial K-9, fue llamado para asistir al Departamento de Correcciones en la búsqueda de 3 sospechosos de robo de autos. Los sospechosos Devon Bobian, Anthony Vallejos y Danisha Pacheco ya eran conocidos por ser peligrosos. Bobian era un delincuente reincidente con 4 condenas y un fugitivo en fuga. Alrededor de las 5:30 p.m., los oficiales avistaron el Hyundai robado cerca de North Academy Boulevard y Platte Avenue. Comenzó una persecución vertiginosa por las calles de Pueblo, Colorado. Los sospechosos conducían de manera imprudente, acelerando en contramano y poniendo en peligro a todos a su alrededor. Estaba claro que Bobian y su grupo harían lo que fuera para escapar. Los sospechosos se detuvieron en un Love's Travel Center en Fountain. Abandonaron el Hyundai y se fijaron en una Toyota 4Runner plateada. Bobian se acercó a la dueña, una mujer que estaba a punto de poner gasolina. Sacó su arma, amenazándola y exigiendo las llaves del auto, pero la mujer lo desafió y se negó a cumplir. Comenzó a alejarse antes de confrontar a los ladrones, diciéndoles que se fueran de su vehículo. Para entonces, la policía se acercaba. No hubo tiempo para que los sospechosos robaran el auto de la mujer. Volvieron a su Hyundai robado, huyendo a toda prisa de la escena. La persecución continuó. Era como algo sacado de una película de acción. Las vidas de las personas estaban en peligro. A las 8 p.m., el Departamento de Policía de Fountain ejecutó una intervención táctica, acorralando el Hyundai entre 2 patrullas en un puente cerca de South Academy Boulevard y South Hartford Street en Colorado Springs.
El oficial Julian Becerra, de 35 años, estaba listo para hacer su trabajo y poner fin a la peligrosa persecución. Salió de su coche, preparado para arrestar a los sospechosos, pero la situación se intensificó cuando Devon Bobian, desesperado y peligroso, salió del Hyundai. En lugar de huir, Bobian subió al techo del auto robado y saltó sobre el vehículo de Julian. Se encontró atrapado entre su vehículo y la barandilla del puente. Era una posición difícil, y Bobian empeoró todo para el oficial. En lugar de escapar, el hombre dirigió su atención a Julian. Se paró sobre él mirándolo de manera amenazante, y luego se inclinó hacia adelante en un gesto amenazador y perturbado. Julian fue tomado por sorpresa, perdió el equilibrio y cayó sobre la barandilla, desplomándose 12 metros desde el puente. Devon Bobian decidió que era hora de huir de la escena. Intentó correr, pero con uno de los suyos herido, la policía estaba decidida a no dejarlo escapar. A pesar de sus esfuerzos por arrastrarse hacia el borde del puente para saltar, los oficiales lograron detenerlo. Finalmente fue arrestado y puesto bajo custodia. Julian Becerra murió el 11 de febrero de 2023. Devon Bobian fue declarado culpable de su muerte y enfrentó cargos que incluían asesinato en segundo grado, eludir a la policía, robo de vehículo, posesión de armas por un delincuente reincidente y 2 cargos de robo agravado. Era la noche del jueves 27 de enero de 1972. Los oficiales de la NYPD Rocco Lowry y Gregory Foster estaban en su patrullaje habitual en la Avenida B y la calle 11ª en el 9º distrito de Nueva York. Acababan de responder a una llamada sobre una disputa doméstica, pero el caso había terminado, y Rocco y Greg se dirigían de regreso a su estación. Era una noche fría y nublada. Se avecinaba nieve y el aire estaba húmedo y gélido. Rocco y Greg eran mejores amigos, eran exmarines que habían servido juntos en Vietnam. Después de ese capítulo en sus vidas habían solicitado ser compañeros, patrullando las calles de lo que entonces se consideraba uno de los barrios más peligrosos de Nueva York. Eran jóvenes. Rocco Lowry tenía 23 años y Greg Foster 22. Ambos estaban casados con esposas que temían por su seguridad. Greg siempre había querido ser policía, mientras que Rocco decidió seguir esta carrera después de darse cuenta de que la universidad no era para él. Eran alrededor de las 10:30 p.m. Rocco y Greg caminaban hacia el sur por la Avenida B. Fue entonces cuando notaron algo que consideraron digno de investigar. Vieron un auto estacionado frente a un hidrante. Decidieron entrar a un pequeño restaurante al otro lado de la calle. Quizás el dueño del lugar conocía el auto. Al preguntar, el hombre salió a ver el vehículo pero dijo que no lo había visto antes. Esto llevó a Rocco y Greg a salir del restaurante y reanudar su camino hacia la estación. Los dos necesitaban averiguar qué les esperaba. Hasta ese momento, la noche había sido tranquila. Los dos oficiales comenzaron a caminar de regreso hacia el norte, prestando poca atención a los 3 hombres que pasaron junto a ellos, apartándose para permitir que Rocco y Greg caminaran entre ellos. Lo que ocurrió a continuación es considerado por la historia como el asesinato de policías más brutal de Nueva York. Solo unos segundos después de que los oficiales pasaron, los 3 hombres se dieron vuelta y sacaron pistolas. Uno de ellos tenía una automática de .38, mientras que los otros 2 tenían automáticas de 9 milímetros. Rocco y Greg siguieron caminando, sin darse cuenta del peligro. Solo habían dado unos pasos cuando las primeras balas los alcanzaron por la espalda. Greg Foster fue alcanzado 8 veces cayendo al pavimento. Rocco Lowry recibió 6 balazos, 5 balas atravesaron sus brazos y piernas y la última le perforó el cuello. Abrumado por el shock, Rocco se agarró la garganta, luego se arrodilló y cayó de lado. Era una imagen aterradora. 2 hombres, atravesados por balas, su sangre extendiéndose por el pavimento, mientras sus asesinos se acercaban calmadamente. No habían terminado. Uno de ellos animó a los demás a seguir disparando y abrieron fuego nuevamente. Los hombres dispararon 3 balas en los ojos de Gregory Foster y 2 más en la ingle de Rocco Lowry. Solo se fueron, corriendo hacia su vehículo, un Chrysler, después de robar las armas de los oficiales y hacer un escalofriante baile de victoria. Los primeros oficiales en responder llegaron a la escena. Rocco Lowry aún estaba vivo a pesar de sus graves heridas. Las calles fueron cerradas, los civiles mantenidos a raya y Rocco fue transportado al hospital, pero no se pudo hacer nada. Murió poco después. En cuanto a Gregory Foster, ya estaba muerto cuando llegó la ayuda. Su sangre y materia cerebral formaron un charco alrededor de su cuerpo.
En 1972, Estados Unidos era un paisaje tumultuoso. Numerosos grupos militantes buscaban provocar un cambio sistémico, operando a través de células secretas, con la creencia de que la violencia era el único camino hacia un futuro mejor. Estos grupos luchaban por los derechos civiles y el fin de la guerra de Vietnam, impulsados por el deseo de una revolución violenta para remodelar la sociedad. Las huellas encontradas en el auto de escape sugirieron que los asesinos eran Ronald Carter, Twyman Meyers y al menos otro hombre. Los tres eran conocidos miembros del Ejército de Liberación Negra, una organización que la policía creía responsable de otra serie de ataques a policías en Nueva York 8 meses antes. Ronald Carter, uno de los sospechosos, fue abatido en un tiroteo con la policía en St. Louis, Missouri, el 14 de febrero de 1972. La policía encontró la pistola de Rocco Laurie en la escena. Twyman Meyers, otro sospechoso, murió en el Bronx después de un tiroteo con la policía. El último, un hombre llamado Henry Shasha Brown, fue arrestado, extraditado a Nueva York y acusado de 2 cargos de asesinato, pero fue absuelto en 1973. Posteriormente, fue devuelto a Missouri y condenado a 25 años de prisión por su participación en el incidente de St. Louis. El 9 de julio de 2007, el oficial Russell Timoshenko y su compañero, el oficial Herman Jan, patrullaban Crown Heights, un barrio en Brooklyn, Nueva York, en su patrulla marcada del 7º distrito. Russell Timoshenko, de 23 años, estaba en el asiento del pasajero. Para ese momento, llevaba unos 18 meses en la fuerza. Aunque aún era un novato, ya era un policía dedicado. Era alrededor de las 2:30 a.m., cuando Russell y Herman notaron un sub BMW negro 2003 viajando hacia el oeste por la avenida Lefferts. Por razones desconocidas, los 2 oficiales decidieron verificar la matrícula. Quizás tenían una corazonada o era solo rutina, pero estaba registrada a un auto completamente diferente, un Mitsubishi Outlander 2007, no al BMW negro que tenían delante. Sospechando irregularidades, Russell Timoshenko y Jan le hicieron señales al conductor para que se detuviera. El conductor accedió, girando al norte en la avenida Rogers. Ambos oficiales salieron de su vehículo y se acercaron, con Timoshenko acercándose desde el lado del pasajero y Jan desde el lado del conductor. Sin que ellos lo supieran, había 3 hombres peligrosos dentro. Todos tenían antecedentes criminales violentos y estaban decididos a evitar volver a prisión. Dexter Bostick, en el asiento del pasajero, había cumplido 9 años por asalto, robo y sodomía en 1990 y 3 años por robo a mano armada en 2001. Robert Ellis, en el asiento trasero, había sido condenado por agresión sexual en primer grado y sodomía a los 19 años. Lee Woods, el conductor, había cumplido condena por posesión ilegal de armas y por agredir a un oficial de policía. Solo un día antes, los 3 hombres habían disparado a un hombre inocente, rompiéndole el fémur. Y luego robaron $1,800 en efectivo, una cadena y las llaves del vehículo del hombre. Eran impredecibles y violentos. Mientras el oficial Russell Timoshenko, de 23 años, se acercaba al BMW, Dexter Bostick esperó el momento adecuado. Cuando Russell estuvo lo suficientemente cerca, Bostick abrió fuego con una pistola calibre .45. 2 balas impactaron a Russell, una en la cara y otra en el cuello. Se desplomó al suelo. Desde el asiento trasero, Robert Ellis disparó a Herman Jan con una pistola de 9 milímetros, hiriéndolo en el brazo y en el pecho. El chaleco antibalas de Herman le salvó la vida. Respondió al fuego, pero los 3 sospechosos huyeron del lugar. Abandonaron el BMW en la avenida Kingston, aproximadamente a 4 cuadras del lugar del tiroteo. Russell Timoshenko fue trasladado al hospital, pero sus heridas eran graves. Las balas habían dañado su médula espinal, dejándolo incapaz de respirar por sí mismo o mover sus músculos. Estuvo sin oxígeno durante 15 a 20 minutos debido a la parálisis inicial, lo que finalmente llevó a un coma. La policía detuvo a uno de los sospechosos, Leo Woods, el 10 de julio de 2007. Woods identificó a Bostick y Ellis como sus cómplices, alegando que no sabía que abrirían fuego contra los oficiales. Mientras tanto, Dexter Bostick y Robert Ellis hicieron todo lo posible para escapar. Hicieron autostop por Long Island y tomaron un ferry a Bridgeport, Connecticut. Desde allí viajaron al oeste hacia Pensilvania.
Planeaban esconderse en un bosque. Los sospechosos fueron avistados cerca de la Interestatal 80 por un automovilista que alertó a la policía. Las autoridades llegaron rápidamente, haciendo que los hombres huyeran. Un oficial estatal derribó a Bostic, pero Ellis logró escapar. Fue detenido a la mañana siguiente. Ambos hombres fueron extraditados a Nueva York el 12 de julio, pero nada se pudo hacer por el oficial Russell Timoshenko. A pesar de estar conectado a un respirador, las pruebas del 14 de julio revelaron que no había actividad cerebral. Fue declarado muerto a las 4:14 p.m. cuando los médicos apagaron el respirador. Decenas de miles de personas asistieron a su funeral. Bostic y Woods recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato, mientras que Ellis fue exonerado del asesinato pero condenado por cargos de armas.